Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un video más de Resúmenes en Telequia. Continuamos glosando el libro Cuestiones Disputadas, ensayos sobre Marx, Freud, Foucault y Bourdieu. En esta ocasión vamos a glosar el capítulo cuarto, el capítulo sobre el autosocioanálisis de Pierre Bourdieu y su relación con la cuestión de la reflexividad y la crítica en las ciencias sociales. Vamos, la visión crítica se ha convertido en un cliché, nunca peor dicho. La mayoría de las universidades de ciencias sociales se consideran a sí mismas y a sus cátedras evidentemente críticas. Incluso, dice el autor, si te presentaran el panfleto de tal o cual universidad, podrían decir, contamos con tal cafetería, tal centro de deportes, tales cátedras críticas, etcétera, como si fuera algo más del menú. Ahora bien, esta cuestión supuestamente crítica, que ya no se pone en entredicho y que se da por sentado, es exactamente lo contrario a la crítica. Va a empezar por una cita más bien autobiográfica, o mejor dicho, autorreferencial. El autor había leído sendas veces a Albert Otto Hirschfeld, el cual era un economista preocupado por cuestiones del cambio social y cómo los agentes económicos se adaptan al cambio social. Pero precisamente otra cuestión tan importante como esta era que el autor se había preocupado por sus propias concepciones económicas, es decir, por las conclusiones a las cuales él había llegado, por sus propias generalizaciones, y publicó un tratado denominado, o mejor dicho, un ensayo denominado Tendencias autosubversivas. Ya un autor de 80 años y más había encontrado que al repasar su propia obra, él siempre había sido su propio crítico. Él era el primero que, frente a determinadas afirmaciones de sus propias investigaciones, luego las criticaba, las pormenorizaba, las ampliaba o las complejizaba, lo que en este canal solemos denominar matizar a los autores. No todo es blanco, no todo es negro. Todo es mucho más complejo de lo que se te presenta a primera vista. Entonces, esta tendencia autosubversiva del propio autor, es decir, de no quedarse con lo que primero había planteado, sino que cuestionárselo siempre, era una tendencia que él no veía en los otros ámbitos académicos, o por lo menos no en otros autores. Y se preguntará por qué. Obviamente, Bourdieu tiene una respuesta. Los estudiantes que realizan sus primeras investigaciones y sus primeros grandes hallazgos lo consideran un capital cultural al cual quieren explotar. Han asociado su prestigio, reconocimiento y honor como investigadores sociales a esos descubrimientos y por tanto no los van a regalar. Van a cobrar una alta tasa de cambio y de interés por su utilización y van a pretender explotarlo lo más posible. Una vez que han logrado el reconocimiento por una de sus investigaciones, obviamente la van a vender cara. Van a tratar de utilizar la misma herramienta conceptual a la cual se ha logrado llegar o descubrir a través de la investigación una y otra y otra y otra vez para nuevas exégesis, nuevas interpretaciones, bla, 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 bla. Todos conocemos al autor que termina sus libros con líquido o líquida. De más está decir, obviamente. Entonces, ¿qué pasa? Una vez hecho un descubrimiento en un determinado campo de lo social, ya no se amplía su búsqueda, ya no se amplía su deseo de saber, su deseo de explorar y de conocer, sino que se va pormenorizando en cada vez aspectos más detallados de ese campo en específico. Obviamente, esta no es la actitud crítica ni la actitud reflexiva que debería de tener un investigador, mucho menos un investigador de la ciencia social,
donde nada está dado, nada se da por hecho, sino que todo debe ser cuestionado, investigado. Las ciencias sociales, que han nacido de la filosofía, han heredado esta cuestión por la vigilancia epistémica, como diría Bachelard. Ya conocen que Bachelard es uno de los investigadores más renombrados de la ciencia social y una de las bases precisamente de las cuales toma como cantera inagotable Pierre Bourdieu para sus análisis sobre investigación social. Recomendamos su libro La formación del espíritu científico y el compromiso racionalista. En el compromiso racionalista, Bachelard hace una descripción exagerada pero preciosa de la razón. La razón es joven, es indómita, no acepta nada de nadie, no acepta de la tradición, ni siquiera de la propia memoria. Está dispuesta a juzgar por sí misma a todos, a todo y a sí misma. Por tanto, si no queremos traicionar a la razón, debemos ser autocríticos, autorreflexivos. La autorreflexión, por contrario a lo que se considera un cliché en ciencias sociales, debe ser definido claramente. Para eso, el autor cita varios textos de Bourdieu, los cuales pueden ayudarte en tu búsqueda de una profesionalización como cientista social. Simplemente los estaré mencionando. La práctica de la sociología reflexiva, el oficio del sociólogo y el oficio del científico. Este último, su último curso del Collège de France, en el cual él también estaba ya preocupado por el autosocioanálisis. La mayoría de los autores se preocupan al final de su vida por una reflexión crítica de su obra, lo cual no significa lo mismo que una autobiografía. En todo caso, sería una autobiografía intelectual. Entonces, ¿qué es la reflexión para Bourdieu? La reflexión es la idea misma de que el investigador de las ciencias sociales debe de tener un control sobre los instrumentos que va a implementar. Es decir, al igual que las condiciones de laboratorio, los instrumentos de la investigación, ya sean estos el archivo, la observación y la entrevista, deben de estar controlados. Y premisa número 2. ¿Cuál es la principal herramienta del investigador de las ciencias sociales? Cualquiera que ya sepa algo de ciencias sociales sabrá responder esta pregunta. La primera herramienta del investigador de la ciencia social es el investigador mismo. La primera herramienta del investigador de la ciencia social es el investigador mismo. Es decir, es su propia subjetividad. Por tanto, ser autorreflexivos o ser autocríticos, es decir, aplicar el autosocioanálisis, sería mirar uno mismo por sus propios supuestos básicos subyacentes, es decir, por su propio inconsciente colectivo. Así como él ha de ver cómo determinantes sociales afectan las concepciones, valores, ideologías y formas de pensar de los sujetos y agentes sociales, él mismo como un agente social perteneciente a la mayor parte de las veces a la misma sociedad que él investiga y aparte a un ámbito académico de esa sociedad, sea por caso la universidad o cualquier centro de investigación, ha de tener en cuenta sus propios valores, presupuestos, prejuicios, ideas, ideales, ideologías, intereses y afinidades. Es decir, todo aquello que va a inmiscuirse de alguna u otra forma en su propia forma de investigar y de luego analizar los datos empíricos que ha recabado de la investigación. Por tanto, la premisa sería la siguiente. Cuanto más te conozcas a ti mismo, mejor conocerás lo social. ¿Por qué? Porque el agente investigador es un miembro de esa sociedad y por tanto partícipe, quiéralo o no, de forma inconsciente, o mejor dicha, no consciente, para no confundirlo con el inconsciente freudiano, o de forma irreflexiva, es decir, refleja de las representaciones sociales que son de uso compartido
en esa sociedad, en ese contexto y en ese tiempo histórico. Por tanto, la autorreflexividad sería la forma en la que podríamos estructurar lo macro, es decir, las estructuras sociales, con lo micro, es decir, la forma en que afectan la subjetividad de los sujetos o agentes. Y esto no desde el punto de las Robinsonadas, como diría Marx, no desde el punto del individuo individualista solo, que introspectivamente reflexiona y elucubra cosas especulativas, sino precisamente de la reflexión crítica de cómo, como agente social perteneciente a una determinada sociedad, estas determinadas estructuras me afectan a mí también. Bueno, de más está decir que la mayoría de la obra de Pierre Bourdieu es autorreflexiva. No solamente se preocupa por el oficio del estudiante, como en los herederos y en la reproducción, sino también por el oficio de ser profesores, académicos e investigadores en Homo Academicus. Y ni hablar de los 3 libros antes citados que se ocupan precisamente de la investigación del investigador, es decir, del autosocioanálisis. Bueno, hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso introductorio de lo que es una herramienta fundamental en la investigación de ciencias sociales, es decir, mirarse a uno mismo. Si te ha gustado, por favor, déjame un like, compártelo, de esa forma mayoría hace que este sea el canal más grande de divulgación de la sociología y las ciencias sociales en general. Un saludo grande y adiós.